Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días. A ver, yo les miro a todos y a todas. Se ven hermosos, hermosas en el Señor. Dele un saludito al que está al lado, dígale bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Si no le ha saludado, preséntese, algunos no se conocen. Amigos que nos visitan por primera vez, segunda vez, tercera vez, ya saben que esta es una iglesia de brazos abiertos. Son muy bienvenidos a este lugar. Y le animamos, si de pronto está buscando una iglesia en donde echar raíces, siempre le pido a las personas que nos visitan que venga varias veces, porque usted no puede llevarse una sola impresión en una reunión. Venga 2, 3, 4 veces para que mire la iglesia. Aquí hay variedad. Cada director de alabanza es distinto y esa es la variedad. Cada predicador es distinto y esa es la variedad. Entonces no todas las reuniones son las mismas y es bueno que nos visite varias veces para que se pueda llevar ya una impresión de nuestra comunidad. Así que me alegra mucho verles, un bonito grupo. Ayer también tuvimos 2 grupos muy bonitos. Ya saben que si nos visita por primera vez, somos una iglesia trinitaria. Nos reunimos 3 veces el fin de semana. Sábado 5, sábado 7 de la noche y domingo 9 de la mañana, porque es que no cabemos en este lugar, entonces nos toca seccionar 3 reuniones. Entonces, jocosamente digo que somos una iglesia trinitaria, pero sí, lo somos, claro que también somos una iglesia trinitaria. Bien, también decirles que estamos en una serie, impresionante el tiempo cómo se va, ¿no? Que hace que empezamos la serie El Camino del Peregrino y ya hoy es la 6ª predicación. ¡Wow! Mes y medio ya en esta nueva serie. Es una serie que está basada en la segunda carta del apóstol Pedro, cuando ya en sus últimos años, un Pedro ya anciano, veterano, maduro, próximo ya a partir, porque les mostré al comienzo que Dios le reveló a Pedro que ya le había llegado su hora y entonces que era hora de partir a la presencia del Señor, y entonces él escribe esta cartica, la segunda carta de Pedro, como para despedirse de la iglesia. Ahora, yo empecé a predicar sobre segunda de Pedro porque no me estoy despidiendo de la iglesia, sino que lo que quiero es mostrarles el consejo que Pedro está dando, un consejo para el peregrino, para la peregrina, que es el nombre que utiliza Pedro para hablar de nuestra travesía por la tierra rumbo al cielo. Entonces, esta travesía rumbo al cielo, Pedro lo llama nuestro peregrinaje, y en nuestra iglesia Redil Norte hemos en los últimos años utilizado mucho el nombre peregrinaje. De hecho, tenemos un discipulado que se llama Iniciando mi peregrinaje, y en este momento estoy escribiendo otro discipulado que ya está en curso, ya muchos de ustedes lo están tomando, y es El Camino del Peregrino, precisamente basado en esta serie y fundamentado en un libro que escribió un puritano teólogo, Juan Bunyan, uno de los libros después de la Biblia más vendido en el mundo, hablando del progreso del peregrino. Si quieres ver ese discipulado, es totalmente gratuito. Pregunta con la persona que te invitó, te dan un enlace para que entres a una plataforma. Ahí están los videos, están los manuales, y semana a semana, mañana con el favor de Dios les envío la 3ª semana, así que está fresquito. Pero si usted arranca ahora, arranca en su tiempo, le llega la primera semana a su correo o a su WhatsApp. Lo tenemos en piloto automático. Necesitamos ir ajustando nuestra iglesia a las nuevas tecnologías y a la era digital en la que estamos. Bien, iglesia, haciendo ese pequeño recordatorio, quiero entonces hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Nosotros venimos estudiando segunda de Pedro,
capítulo 1, sobre todo el versículo 5 y 6. Pero antes de eso quisiera que mirara esta imagen, porque esa imagen nos está mostrando que nosotros estamos en un peregrinaje. Y Pedro nos dice que nosotros recibimos una fe salvadora, la fe en Cristo, para poder obviamente estar en este camino, ¿cierto? Cuando Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces estamos en ese peregrinaje, en Cristo. Pero Pedro dice que a esa fe salvadora yo tengo que añadirle varias cosas. Y entonces son 7 cosas que hay que añadirle a la fe salvadora. Algunos expositores, maestros de la palabra, hablan de 8 virtudes. Yo prefiero más bien hablar de 7 y me quedo con la fe salvadora cuando Pedro dice, y a la fe añádale esto, y a esto añádale esto, y ya hemos predicado sobre eso. De hecho ya son 5 predicaciones, no voy a repetir eso. Ahora, ¿qué vimos la semana pasada? Vamos a refrescar un poquito la memoria. Versículo 5, ahí está en pantalla. En el versículo 5 Pedro dice, por esta razón también obrando con toda diligencia. ¿Qué dice Pedro? Obrando con toda diligencia, añadan a su fe. ¿Qué le vamos a añadir? Virtud. Ya hablamos de eso. Recuerda que hablábamos de que ahí Pedro nos está hablando de excelencia moral. Pero aparte de la virtud, ¿qué dice Pedro? Que a la virtud hay que añadirle conocimiento. También vimos que no es un conocimiento solo intelectual, es conocimiento de Jesús, de Cristo. Y de eso lo hablamos también la semana pasada. Ahora bien, vamos a mirar el versículo 6, que es lo que nos compete para la mañana de hoy. Segunda de Pedro 1:6, cuando Pedro dice que vamos a añadirle, y al conocimiento, ¿qué le vamos a añadir? Dominio propio. De eso es que vamos a hablar en esta mañana. Padre, yo quiero una vez más pedirte que nos des una bendición muy especial para poder comprender este texto bíblico, Señor, a la luz de otros textos que vamos a exponer en esta mañana. Espíritu Santo, tú que eres nuestro maestro y el que nos guías a toda la verdad, danos mucha sabiduría, esa sabiduría que viene del cielo, para nosotros poder entender tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, yo voy a seguir un formato parecido a lo que he hecho en las semanas anteriores. Lo primero que voy a hacer es que vamos a definir qué es lo que Pedro está diciendo y vamos a definir el término dominio propio. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana en primer lugar. Así que si usted toma apuntes, yo le voy llevando poco a poco con el bosquejito para que se lleve algo, para que reflexione en su casita. Entonces, Pedro en el versículo 6 utiliza un término griego, se los pongo ahí en pantalla. Ese término griego es un término muy fuerte. Entonces nuestras versiones en español lo traducen de distintas maneras, ¿cierto? Pero en el griego es un término que tiene que ver con poder, tiene que ver con fuerza, y al traducirlo al español se pierde la traducción. Entonces recuerda que no estamos predicando directamente del griego, pero si yo quiero saber realmente qué es lo que enseña la palabra en el Nuevo Testamento, tengo que ir al griego, porque si no, no voy a entender muy bien lo que Pedro dijo. Literalmente, este término griego tiene que ver con el poder sobre uno mismo. Poder sobre uno mismo. Tiene que ver con poseer dominio. Tiene que ver con control interior. Y entonces ahí sí vamos entendiendo por qué en las versiones en español se traduce dominio propio. Pero si usted nació y viene de otra iglesia evangélica, saben que la mayoría nacimos con la reina de las reinas, la Reina Valera del 60. Y en la Reina Valera no dice dominio propio. En la Reina Valera generalmente se traduce templanza. Y la palabra templanza es una palabra que ya esta generación ya no la usa. Es una palabra que ya está en desuso. Entonces, yo no la uso, ya no uso esa palabra para las nuevas generaciones, prefiero más bien la traducción dominio propio. Ahora bien, cuando hablamos de los griegos, que es en la cultura donde nació la iglesia, permeada, tanto es así que se escribió el Nuevo Testamento en griego, un griego popular llamado griego koiné, no es el griego clásico que nosotros conocemos en el día de hoy, ese era un griego popular para comerciar, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, en ese griego, esa palabra que aparece ahí en krateia o en krateia, esa palabrita en griego era considerada una de las grandes virtudes
por los filósofos de la época. Es decir, cuando hablamos de las distintas escuelas de esa época, había una escuela muy especial que la he venido compartiendo en semanas atrás, los estoicos. ¿Y por qué he traído a colación los estoicos? Me llama mucho la atención porque los estoicos, ellos eran una escuela que se pronunció en su momento en contra del libertinaje de los romanos, de los griegos, y entonces ellos se enfocaban mucho en apartarse de las mundanalidades, de apartarse de las pasiones de la carne. Y los estoicos, que pensamos que están mandados a recoger, que fue por allá en la época de los griegos, ¡oh sorpresa! En medio de una cultura con tanto hedonismo, con tanto libertinaje como la tenemos en el día de hoy, ya se está recuperando otra vez las enseñanzas de los estoicos. Para mí fue una gran sorpresa que hace unas semanitas estaba dando unas conferencias por allá por Bogotá y vi en el aeropuerto así rápidamente, estaba un poquito de afán y no me pude acercar, pero yo siempre que voy y paso por una librería o algo así, esos libros me llaman, yo soy un come libros, y entonces cuando vi un librito pequeñito y decía los estoicos, wow, y yo me quedé sorprendido, pero iba cogido de la tarde, yo sé que después tengo que comprarme ese librito, porque es simplemente recoger otra vez la cultura de los estoicos. Entonces por eso lo traigo a colación, porque es un término muy apreciado por los estoicos, porque ellos decían que ese es un término que nos ayuda a entender la capacidad de gobernar nuestros propios deseos. Escuche eso, capacidad de gobernar nuestros propios deseos. De ahí es donde vienen esas frases al día de hoy, no son sacadas de la Biblia, esas frases que dicen conquístate a sí mismo. Conquístate a sí mismo, es decir, domina sobre tus pasiones. El gran problema de los estoicos es que todo lo enfocan en nuestra fuerza. Sí, yo puedo. No, cuando Pedro habla de encrateia o encrateia, si usted lo quiere llamar así, cuando nos habla de dominio propio, el Nuevo Testamento va mucho más allá y nos dice que dominio propio no es solamente un esfuerzo humano, sino que es el fruto de una vida gobernada por el Espíritu de Dios, gobernada por el Espíritu Santo, y eso ya es diferente. Entonces, por eso desde el comienzo, si usted nos acompaña apenas hoy primera vez y no se ha escuchado las predicaciones anteriores, yo te animo a que vayas a nuestra página web, ahí están ya subidas las predicaciones, simplemente vaya a redilnorte.org y hay un enlace que dice un botoncito, predicaciones. Y dele clic ahí y ahí están ya las 4 predicaciones subidas para que entienda lo que estamos hablando, porque al comienzo de esta serie dijimos que si nosotros queremos avanzar en este peregrinaje, en nuestras fuerzas es imposible. Porque yo empecé por el final del capítulo. Empecé diciéndoles que Pedro nos dice al final del capítulo 1, y haciendo estas cosas, es decir, si a la fe le añadimos estas 7 cosas, haciendo estas cosas no caerán jamás. Es decir, vamos a permanecer de pie en santidad, agradando siempre al Señor. Entonces, cuando yo les estoy hablando de este término, yo quiero que entiendan que el Nuevo Testamento nos está hablando de no simplemente autocontrol, hablando humanamente, no, nos está hablando de una relación con Dios, nos está hablando de llenura del Espíritu Santo, nos está hablando de cómo dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para poder controlar las pasiones de nuestra carne. ¿Hasta aquí cómo vamos, iglesia? Apenas estoy calentando motores. Uno de los teólogos que a mí me fascina, pero no, obviamente no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero sí me encanta su teología, es Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, es un hombre que escribió mucho, pero en medio de todo lo que escribió, él define la templanza, que así se llamaba en esa época, hoy lo llamamos dominio propio. Él definió la templanza o el dominio propio como, abro comillas, aquel amor que conserva al ser humano íntegro e incólume para Dios. Me gusta de los teólogos que a veces utilizan palabras bonitas, aunque uno no las entienda. Incólume. Muchos no saben qué es eso. No me voy a poner a definir esas palabras. Pero aquel amor que conserva al ser humano íntegro para Dios.
Escuche eso, me encantó esa definición, porque esa definición a mí me recuerda que el dominio propio no es solamente autocontrol, no es solamente disciplina, sino un acto de amor. Escúcheme, un acto de amor que nos guarda para Dios, que nos mantiene fieles en el camino. Yo no voy a poder realmente tener dominio propio si no amo a Dios, si no estoy lleno del Espíritu de Dios, si no estoy apasionado por las cosas de Dios. ¿Cómo me voy a permanecer de pie? Una persona que no está enamorada de Dios, que no está apasionada de Dios, vive de caída en caída, espiritualmente hablando. Entonces, para mí es muy importante que entendamos que como discípulos de Jesús, el dominio propio tiene como finalidad mantener el equilibrio de todos los afectos y deseos de la vida. Escucha eso, todos los afectos y deseos de la vida, si los mantenemos en equilibrio, eso se llama dominio propio. Y cuando hablamos de dominio propio, para mí es una de las enseñanzas más descuidadas en la iglesia del Señor en el día de hoy. A veces le decimos a la gente, sí, esto agrade al Señor, pero no le enseñamos el cómo de las cosas. Y entonces por eso quise tomar esta listica de Pedro, que me parece muy interesante, cómo permanecer de pie, cómo agradar al Señor, cuando nos dice que entonces a la fe le añadamos virtud, que a la virtud le añadamos conocimiento y que al conocimiento debemos de añadirle dominio propio, dominio propio. En otras palabras, entonces, dominio propio es amor puesto en práctica. Cuando yo digo, no voy a hacer esto porque yo quiero agradar a Dios, eso es dominio propio. Eso no es solamente autocontrol, no, es que yo amo tanto a Dios que no quiero fallarle, no quiero desagradarle. Es honrar a Dios, glorificar a Dios en cada área de nuestra existencia. Somos una iglesia bautista reformada. Los bautistas reformados hacemos mucho énfasis en que hay que darle la gloria a Dios. Y la gloria a Dios se le da en todas las áreas de la vida. Entonces, estoy definiendo el término dominio propio. Déjeme darle una segunda definición para que ampliemos un poquito esto, y es que Pedro, cuando habla del dominio propio, no solamente lo usa en el versículo 6, sino que prácticamente toda esa segunda carta está permeada por la enseñanza de que hay que tener dominio propio. Yo no voy a profundizar demasiado para no alargar esta conferencia, esta predicación, pero sí quiero llevarles, y si me acompaña y avanzamos a una diapositiva que quiero mostrarles, y es a la diapositiva 7, por favor, busque la 7, ayúdeme con la 7. En el capítulo 3, versículo 17, nos dice Pedro lo siguiente, avanzando en su argumento de que si hacemos estas cosas no vamos a caer espiritualmente. Mire lo que dice Pedro: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, ¿estén qué? Estén en guardia. Ese es un lenguaje espiritual. Estar en guardia es estar alertas, estar atentos. No vaya a ser que el enemigo se les vaya a meter al rancho. Y estar alertas, estar en guardia es un lenguaje espiritual, de batalla espiritual, de lucha espiritual, de guerra espiritual. Así que cuando hablamos de la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual tiene que ver en luchar con las pasiones de nuestra carne. Entonces dice, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Ustedes saben que Pedro, se los he mostrado capítulo, semana a semana, que él hace un contraste fuerte del capítulo 1 con el capítulo 2. Porque en el capítulo 1 nos habla de los verdaderos creyentes y en el capítulo 2 nos habla de los falsos maestros, de los falsos creyentes. Y da unas características de los falsos en el capítulo 2. Ya se los he mostrado en semanas anteriores. Ahora déjeme simplemente refrescarle un poquito la memoria. En el capítulo 2, en el versículo 10, esos falsos maestros, dice Pablo, que siguen la carne. Siguen la carne. No estamos hablando de que no eran vegetarianos, no, de eso no estamos hablando. Siguen la carne, es los apetitos pecaminosos de nuestra naturaleza. Eso es seguir la carne en labios de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y dice Pedro acá que ellos seguían la carne. En el versículo 19 del capítulo 2, Pedro señalaba, prometen libertad siendo ellos esclavos de corrupción. Entonces, esclavos de sus pasiones, esclavos de su carne.
Y eso es lo que Pedro está diciendo, que estemos en guardia, que estemos atentos, no vaya a ser que arrastrados por esos falsos hombres, por esos falsos maestros que son, y la característica es que son libertinos. Y yo creo que no hay necesidad de explicar la palabra libertino. Si tú has tomado el curso de membresía en nuestra iglesia, todos los años damos 4 veces en el año, trimestralmente, damos un curso que se llama Descubriendo mi membresía en Redil Norte. Si usted está buscando una iglesia para echar raíces, debe de estar en ese curso, es gratuito. Así que ya estoy terminando el segundo curso de este año, ahora entonces vamos a entrar al tercero. Así que empiece a anotarse, al final dígale, yo quiero ver ese curso de membresía. En ese curso de membresía yo enseño que hay 3 clases de cristianos, 3 clases de cristianos. Y también podríamos decir 3 clases de iglesias. Y se los enseño con la letra L, L. Entonces están los cristianos legalistas, los legalistas. Todo es pecado, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, los legalistas. Pero también, por otro lado, tenemos al otro extremo los libertinos, legalistas y libertinos. Este dice que todo es pecado, este que todo se puede hacer, todo lo podemos hacer. No, eso no es pecado, esos son los libertinos. No, ¿en qué se diferencia un libertino, un cristiano libertino de alguien que no ha nacido de nuevo, de alguien que no es hijo de Dios, que no es hija de Dios? En nada, no se diferencia en nada. Pero en el medio tenemos lo que Pablo nos enseña en la palabra: todo me es lícito, lícito con L, pero no todo me conviene. A esos yo los llamo cristianos libres. Entonces están los legalistas, están los libertinos, pero estamos, porque ahí nos ubicamos nosotros. Nosotros no somos legalistas, tampoco somos libertinos. Somos libres. Cristo nos ha hecho libres, pero no todo conviene. Hay cosas que no debemos de hacer. Otra vez, eso es lo que nos enseña Pedro hablando de este término. Pero no solamente Pedro, yo quiero mostrarles rápidamente lo que Pablo nos habla del dominio propio. Por supuesto, no voy a profundizar porque eso es todo un seminario, pero sí déjeme mostrarle unos cuantos versículos cuando nos va a hablar Pablo de cómo usa el término dominio propio, y específicamente quiero llevarlos a una carta que yo sé que es muy conocida por ustedes, y es Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Yo recuerdo que mis primeros meses de asistir a una iglesia cristiana, cuando cumplí 19 años, recuerdo que uno de los versículos que yo memoricé fue de Gálatas capítulo 5, cuando dice en la Reina Valera: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Déjeme entonces mostrarle en la versión Nueva Traducción Viviente, una versión muy ajustada a nuestro idioma latino. Mire lo que dice el capítulo 5, versículos 19 al 21. Cuando ustedes siguen, ¿a quién le está hablando? A cristianos. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Los resultados son más que evidentes. ¿Cuáles son los resultados? Mire la lista. Empieza por hablar por problemas sexuales. Empieza diciendo inmoralidad sexual, impureza, tiene que ver con cosas sexuales, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta. Ya llevamos 10, póngale cuidado. Discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. Llevamos 15. Y después dice Pablo, y dice lo siguiente en el versículo en el final del 21, dice: y otros pecados parecidos. En otras palabras, la lista que les estoy dando no es exhaustiva, es decir, son muchos los pecados, ¿cierto? Entonces dice Pablo: permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Iglesia, aquí es donde muchos se confunden. Nosotros enseñamos que la salvación es segura. Nosotros enseñamos seguridad de salvación.
Yo enseño que la salvación no se pierde. Esa es una enseñanza, es un principio claro de la Reforma Protestante, es un principio para mí muy claro de la palabra de Dios, y en eso nos diferenciamos de muchas iglesias evangélicas. Nosotros creemos que la salvación es segura, es eficaz, y que Dios que nos llamó nos va a guardar hasta el final. Pero, ahí viene un pero. El problema es que muchos cogen ese versículo, ¡ay! Entonces yo puedo hacer lo que quiera, entonces yo puedo pecar. Si la Biblia dice que yo soy salvo, salvo siempre salvo. Oh, venga, usted entendió mal. Usted entendió mal. Yo les he enseñado cuando nos dice el autor, uno de los escritores de la Biblia, y hay muchos más pasajes, cuando dice que nos ocupemos en nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Con temor y temblor. Y cuando dice la palabra que nosotros tenemos que comportarnos de una manera santa en esta tierra. Y eso es lo que Pedro nos está ayudando. Entonces, una persona que vive de cualquier manera, una persona que no se consagra al Señor, que simplemente viene a la iglesia un fin de semana, pero pasa totalmente desentendido toda la semana, siguiendo las obras de la carne, hay que ponerle un signo de interrogación grandotote si es que realmente ha nacido de nuevo. Porque no quiere buscar de Dios, no agrada a Dios. Entonces uno dice, ¿será que nació de nuevo? Ahora, nosotros no estamos para juzgar a nadie, porque hay gente que no ha nacido de nuevo y pues por supuesto que van a buscar de Dios, pero hay otros que sí nacieron de nuevo, pero no han podido entender que usted tiene que cooperar, no para ganarse la salvación, no, ya se la dieron, pero usted tiene que cooperar con la santificación. Y la santificación es algo que Dios nos dio a través de Cristo, nos la van a dar al final total, cuando este cuerpo sea transformado, glorificado. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en esta carnita y en estos huesitos, vamos a tener que cooperar con el Espíritu Santo para apartarnos del pecado, para apartarnos del mundo y para no ceder a las tentaciones del diablo. Por eso, versículos tan fuertes como estén alertas, estén en guardia, porque yo tengo que estar alerta y en guardia frente a tantos enemigos que tenemos en este peregrinaje espiritual. En las iglesias evangélicas a veces me da mucho pesar cuando yo veo que hacen lo mismo que en muchas iglesias católicas. Ustedes saben que en la iglesia católica su teología nos hablan de pecados mortales, pero también nos hablan de pecados veniales, como pecados muy graves y pecados no tan graves. Y a veces veo evangélicos que cuando hablan estas listas, entonces una persona carnal es una persona que tiene problemas de sexo, es decir, es adúltero, es fornicario, que se embriaga, que se emborracha, pero no habla de la otra lista. Y la lista es larga. Entonces, ¿qué vamos a hacer con cristianos con arrebatos de furia? ¿Qué vamos a hacer con esos cristianos que responden mal en la casa, que tratan mal a su cónyuge? ¿Qué vamos a hacer con esos cristianos celosos, envidiosos? También son carnales, también están en esta lista. Entonces, no hagamos esa clasificación de pecados. Aquí hay para todos. Yo creo que todos clasificamos de una u otra manera en algunas cosas que luchamos. Pero entonces Pablo nos va a dar la solución. Pablo dice que el dominio propio no es solo una virtud decorativa, no es un ideal inalcanzable, sino que es una señal visible de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, el dominio propio es una de las evidencias que hemos sido regenerados. El dominio propio es una de las evidencias que yo soy salvo. Es decir, si tú dices que eres salvo, si tú dices que eres un discípulo de Jesús, muéstralo. Vívelo, que se note que eres salvo, porque a veces nuestra conducta mucho que desear. Entonces Pablo, para no dejar a estos cristianos ahí como en ese limbo, ay Dios mío, entonces ¿quién heredará el reino de Dios? Entonces Pablo sigue con su argumento y en los versículos 22 y 23 nos va a decir lo siguiente. Pero, cuando usted encuentre un pero, ahí hay un contraste. Entonces aquí están las obras de la carne, ¿cierto? Adulterio, toda esa lista, ¿cierto? Pero ahora dice Pablo, pero el fruto del Espíritu Santo es que, aquí hay otra lista: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. ¿Y en dónde aparece en la lista dominio propio? De último. Interesante, Pedro la coloca en la mitad de su lista. Son dos listas diferentes, pero Pablo le gustaba colocar el dominio propio al final de sus listas, y eso me llama mucho la atención. Entonces,
estas cualidades, volviendo otra vez a Pedro, lo que Pedro nos está enseñando, nos invita a añadir, en medio de todo lo que hay que añadirle a nuestra vida, a añadirle el dominio propio, que es una característica que resulta de la obra del Espíritu Santo en todos los que hemos recibido a Cristo, que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Entonces, un peregrino, ya que estamos utilizando ese lenguaje en este caminar aquí en la tierra, mientras llegamos al cielo, a la ciudad celestial, ¿cierto? Esa ciudad celestial que va a descender del cielo, que prediqué el año pasado. Entonces, todos los que hemos sido salvos de verdad, que hemos nacido de nuevo, amados, nosotros tenemos que saber que hay lugares a los que nunca deberíamos de ir. Hay lugares que no nos conviene a nosotros estar. Y yo no voy a dar listas acá. Usted sabe que hay lugares donde tú y yo no encajamos como hijos y como hijas de Dios. Hay actividades en las cuales nosotros como peregrinos no deberíamos de participar nunca. Hay cosas en las cuales nosotros como hijos, hijas de Dios, hay cosas que no deberíamos ver nunca. Y hablo de comunicaciones, hablo de televisión, hablo de muchas cosas. Repito, no somos legalistas. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que ver televisión es pecado. De eso no estoy hablando. Estoy hablando que yo tengo que aprender a filtrar, porque estoy en un mundo al cual yo no pertenezco. Ya les he enseñado que yo no hago parte de este mundo. Cristo lo dijo. Ustedes no son de este mundo. Por eso le voy a pedir a mi Padre, no que lo saque del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso tengo que cuidarme de volverme mundano, una palabra que yo no uso mucho, pero en esta carta de Pedro me gusta usarla porque Pedro habla mucho de la mundanalidad. Y tenemos que apartarnos de las cosas del mundo. Entonces hay cosas que yo no debería ver ni escuchar, porque eso no encajaría con alguien que se llame cristiano, cristiana. Cada uno que el Espíritu Santo le dé sabiduría para que entienda lo que yo le estoy compartiendo. Todos los que hemos sido salvos de verdad tenemos que darle la espalda al pecado. Yo no puedo amar el pecado. Ahora, por supuesto que en este caminar cristiano la vamos a embarrar. Claro que sí. Vamos a pecar. Claro que sí. Si usted se cree muy santo y cree que esta predicación no es para usted porque usted ya no peca, pues levante la mano, yo lo despacho para el cielo de una vez. Porque esta iglesia sí es para pecadores, pero pecadores en busca de santificación. Pecadores que queremos agradar al Señor cada día más, como ese tango que le gustaba a mi papá. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Eso los jovencitos no lo entienden, pero los que somos de Shakira para atrás, nos tocó escuchar esos tangos. Entonces, hablando de este tema, iglesia, significa que cuando yo he nacido de nuevo, cuando le entrego la vida al Señor, yo renuncio a mi antiguo estilo de vida y ahora estoy comprometido en abrazar las enseñanzas de mi Maestro, las enseñanzas de mi Salvador, las enseñanzas de mi Señor. Es que la palabra Señor, muchos en la iglesia no lo han entendido. Señor es cuando yo digo, ya mi vida no me pertenece. La vida le pertenece. Hay un dueño, hay un amo, hay un Señor de los cielos, hay un Señor del universo que tiene dominio y control sobre nosotros. Pero yo tengo que entregarle mi vida. A medida que el peregrino y la peregrina avanza en este caminar, se somete, se sujeta al Espíritu Santo que mora en ese peregrino. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Produce en ese hombre y en esa mujer un fruto maravilloso. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso me lo aprendí a los 2 meses de iniciar mi camino espiritual en Gálatas. Aprendí muchos versículos de Gálatas de memoria, porque me identifiqué mucho con Gálatas, porque yo era un hombre muy libertino. 19 años llegué a los pies del Señor, con mundo hasta el cuello. Algunos de ustedes cuando lo ven a uno predicar acá, no, pero es que ese es un ángel de Dios. Amados, a medida que seguimos avanzando, ¿qué nos manda la palabra? Que yo tengo que reflejar a Cristo en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Tengo que mostrar que soy cristiano, seguidor de Jesucristo. Ahora sí, dígale, mientras yo me refresco la garganta, pregúntele, ¿cómo vamos con la predicación? Pregúntele al que está al lado suyo.
Una de las promesas que le hacemos a los nuevos que llegan a visitar nuestra iglesia: esta no es una iglesia para entretenerlos. Aquí no estamos para entretener a nadie. Aquí le predicamos la palabra como es. Esas iglesias, descubre el campeón que hay en ti. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Número 2, para los que toman apuntes. Vamos a hablar del dominio propio, pero vamos a hacer ya, haciendo esta definición que hicimos, lo vamos a hacer desde otra óptica. Entonces, dominio propio, fruto del amor y del Espíritu. Fruto del amor y del Espíritu Santo. Cuando digo Espíritu, estoy hablando de Espíritu Santo. Entonces, lo que acabamos de ver nos lleva a una verdad poderosa, iglesia. Los creyentes, cuando ya tenemos al Espíritu Santo, somos ahora capaces de hacer lo que antes no podíamos hacer, porque ya tenemos al Espíritu de Dios. Por eso no es solamente autocontrol. No. Cuando hablamos de dominio propio en términos bíblicos, en términos del Nuevo Testamento, estamos hablando de que ahora nosotros rehusamos hacer muchas cosas en obediencia al Señor, y en obediencia y en amor al Señor. ¿Por qué? Por la obra de Cristo y por la presencia de su Espíritu Santo, ahora tenemos la fuerza, tenemos el poder para abandonar esos hábitos, esos vicios que deshonran el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, a veces sabemos muchos textos de memoria, pero no los vivimos. Otro texto que yo memoricé en mis primeros meses de la vida cristiana, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está unido a Jesucristo, es una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona. He aquí que las cosas antiguas, pasadas, dejaron de ser, ahora todas son hechas totalmente nuevas. Yo tengo que mostrar que estoy cambiando. Pero ¿cómo es posible que tú lleves 20 años en el Evangelio y no has cambiado? Casi que hay que preguntarnos, ¿usted sí le entregó la vida al Señor? Porque a veces no hay cambio. Entonces yo quiero que miremos nuevamente lo que Pablo nos enseña cuando uno ya ha nacido de nuevo, cuando yo ya soy una nueva creación, cuando he sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Mire uno de los tantos versículos que enseña Pablo, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, ¿qué va a pasar? Morirán. Y está hablando un apóstol que habla de seguridad de salvación. Por eso esta iglesia es una iglesia ni tan ni muy. Aquí predicamos todo, así no entendamos algunas cosas. Pablo predica seguridad de salvación. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero Pablo también enseña que si usted es una persona que está viviendo de cualquier manera, él dice, un momentico, usted está desobedeciendo a su naturaleza pecaminosa. En otras palabras, usted no ha nacido de nuevo, usted no ha sido regenerado, por eso se va a morir espiritualmente. Pero dice, pero si, mire lo que dice, pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Sí, la clásica respuesta evangélica, el que le entregó la vida a Jesús. Sí, yo también predico eso, Juan 1:12. Pero también aquí hay otro texto que dice que el que es verdadero hijo de Dios, verdadera hija de Dios, es el que es guiado por el Espíritu Santo, el que es controlado por el Espíritu Santo, el que es gobernado por el Espíritu Santo. Y eso ya a mí me dice muchas cosas. Por eso me encanta la primera parte cuando dice que nosotros no estamos obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso ahora podemos decir algo que a veces nos cuesta tanto, 2 letras, no lo voy a hacer. ¿Yo por qué tengo que obedecer esta carne? Si yo ya ahora tengo el Espíritu Santo, yo ahora puedo tener dominio propio. Y voy a colocar un ejemplo sencillito para no ofender a nadie.
Porque a veces cuando me pongo a dar ejemplos, muchos en la sillita dicen, ustedes no, que son muy maduros, pero los del sábado. Entonces a veces, ay, me las está echando a mí. Ay, no. Entonces yo voy a hablar de comida. Pues yo creo que con la comida nadie tiene problemas que le ponga un ejemplo de comida, ¿sí o no? Entonces ahí está que el médico le diagnosticó, tiene ese colesterol y esos triglicéridos volando y le dijo, venga, una dieta y ciertos alimentos, tiene que abstenerse. Pero me sirven ese chicharrón de 7 patas. Oh, wow. Y entonces se le olvida una de las famosas dietas. Pero venga, yo tengo el Espíritu de Dios. Yo ahora puedo tener control. Y aunque me encanta ese chicharrón que hay ahí en ese plato, pero no me conviene. Me va a enfermar. ¿Y qué puedo decir? No, gracias. No, gracias. Tengo problemas, me encanta. Discúlpenme, algunos dirán, qué ejemplos tan bolos de ese pastor. Pero bueno, discúlpenme, voy a seguir hablando de comida. Y ya que me metí con los chicharrones, me voy a seguir con la bandeja paisa. Déjeme hablar de la bandeja. Las tajadas. Me encantan las tajadas fritas. Pero por favor, uno con triglicéridos o colesterol por el piso, por favor, eso de lejos, a kilómetros, las tajadas fritas. Hágame a mí un madurito. No me lo frite. Cocinadito, wow, eso no sabe igual, eso no sabe igual, pero por mi salud, yo voy a decir, sí, un madurito, no tajada frita. A ver, iglesia, con ese ejemplo, póngale su problema, que yo creo que la mayoría de ustedes no son tajadas fritas. No lo estoy viendo así de reojo. Yo creo que no es chicharrones, no. Entonces, iglesia, mire esto tan interesante. Y ahora Pablo, quiero mostrarles un versículo a uno de sus hijos espirituales que Pablo formó, a Tito. Es muy apreciado Timoteo en las iglesias evangélicas, pero yo me casé y prefiero mucho a Tito. Yo no sé por qué, pero a mí Tito me encanta la enseñanza de Tito. Pero me gusta mucho porque Tito, Pablo lo dejó en una isla. Lo dejó hacer una función evangelística pastoral en una isla, pero no cualquier isla, la isla de Creta. Y la isla de Creta, no tengo tiempo ahora para explicar todo el trasfondo cultural, pero qué gente tan libertina, qué gente tan desenfrenada y tan descontrolada en sus apetitos carnales. Casi que eran los libertinos de libertinos, los cretenses. Y ahí en esa isla, Pablo le da unos consejos a Tito. Y entonces dice, capítulo 2, versículos 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae ¿qué? Salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad. Oiga, y nos enseña a rechazar la impiedad. ¿Y qué más? Y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo. ¿Cómo podremos vivir en este mundo? Con dominio propio, justicia y devoción. ¿Cómo vivo en este mundo con dominio propio en Krateia? ¿Cómo vivo? Sencillamente renunciando a las pasiones mundanas. Entonces, cuando yo sigo leyendo a Pablo, él sigue diciendo muchas cosas interesantes y Pablo nos está diciendo que todos, absolutamente todos los hijos y las hijas de Dios tenemos el Espíritu Santo. Y si tengo el Espíritu Santo, entonces tengo que dejar que ese fruto crezca en mi vida. Y un fruto del Espíritu Santo, una de las manifestaciones del fruto es dominio propio. Entonces mire, evalúate en esta mañana. Yo quisiera tener un termómetro ahora para medir el dominio propio de cada uno y que hicieran fila, como para ayudarle, pero no puedo. Cada uno de ustedes póngase la manito en el corazón. ¿Qué dominio propio tú tienes? Pero todos tenemos dominio propio. Y mire lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, para que algunos en esta mañana digan, ay, yo no tengo dominio propio. ¿Cómo que no? Todos lo tenemos. Que no lo uses es otra cosa. Que no estés apasionado por las cosas de Dios es otra cosa. Que no estés enamorado de Dios, eso es otra cosa. Miren lo que dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Siempre, casi siempre en las listas, cuando Pablo da listas,
deja de último dominio propio. No porque sea lo menos de valor para él, al contrario, siempre lo veo como un punto climático, como un clímax, cuando dice dominio propio es la clave. Hasta aquí, iglesia, ¿me estoy comunicando? Déjenme darles entonces, para los que toman apuntes, mi tercer punto de este bosquejito que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, ya he definido qué es dominio propio, ya hemos mirado, ¿cierto?, que el dominio propio es una manifestación del fruto, ¿cierto?, del Espíritu Santo y de amor por Dios. Pero número 3, quiero mostrarles que el dominio propio es un requisito para servir a Cristo. Y aquí, iglesia, aunque no me voy a quedar mucho tiempo, pero yo les voy a decir algo. Una de las cosas que descuidamos más en las iglesias evangélicas y sobre todo en iglesias de corte como el de nosotros, iglesias reformadas, es que a veces no hacemos mucho énfasis en la santidad. No hacemos mucho énfasis en la santidad. Y entonces el dominio propio, pues por supuesto a veces como que no se habla mucho, pero el dominio propio no es solo un beneficio personal, no. Cuando yo leo la Biblia es un requisito para quienes quieren servir al Señor. Y cuando Pablo escribe las cartas pastorales, siempre da consejos cuando vayan a nombrar ancianos, cuando vayan a nombrar líderes en la iglesia para un servicio, ya sea para que esté pastoreando la iglesia o para que esté en algún ministerio. Entonces en esas listas, hay listas en Timoteo, pero otra vez, como yo prefiero mucho Tito, y sobre todo porque les voy a hablar del lugar donde estaba Tito, en Creta, que había tanto libertinaje, por eso escogí ese versículo para esta mañana. Entonces acompáñenme en este texto bíblico en Tito, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, para que entienda que la Biblia muestra que el dominio propio tiene que estar en alguien que quiere servir al Señor. Y mire la lista. Pablo, ¿están conmigo? Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si cumple ciertos requisitos. Si ese hombre cumple ciertos requisitos, y ya pensando en el día de hoy, si ese hombre, si esa mujer cumple ciertos requisitos, entonces por favor preste atención a lo que te voy a decir, le dice Pablo. Entonces, si el anciano acá es sinónimo de pastor, de líder, si el líder es irreprensible, si es irreprensible, nómbrelo. Irreprensible aquí no es que nunca comete pecados, que nunca falla, no, de eso no está hablando. Irreprensible es una persona que estamos hablando que siempre quiere mantenerse bien con el Señor, que se esfuerza por agradarlo, que se esfuerza por dar un buen testimonio. ¿Y cómo se da buen testimonio? Ahí viene la lista. ¿Cómo es ser irreprensible? Casi que Pablo dice, yo les voy a mostrar qué es ser irreprensible. Una lista que tampoco es exhaustiva. Y dice, marido de una sola mujer. En una época donde existía la poligamia, en una época donde había tanta promiscuidad. Marido de una sola mujer. Bueno, mujeres que me están escuchando, esposa de un solo varón. Entonces, ¿qué es el problema que hay en el día de hoy? ¿Cuál es el problema que hay en el día de hoy? No hay dominio propio. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos apasionados por las cosas de Dios. Por eso es que tenemos adulterio dentro de la iglesia, fornicación dentro de la iglesia. Iglesia, por favor. Cuando uno ya toca estos temas, cuando yo ya empiezo a tocar estos temas, recuerden que yo tengo un oído muy agudizado. Y cuando empiezo a tocar estos temas, veo como a algunos el corazón se les empieza a acelerar. Y desde aquí siento, voy a tratar de ser corto para que no me le vaya a dar una taquicardia. Ahora, si tienes problemas de adulterio y de fornicación, no lo haga evidente, disimule. Y al final pídale perdón al Señor. Porque yo no quiero ponerte en vergüenza. Ese no es mi propósito. Mi propósito con esta predicación es ayudarte a que agrades al Señor. No es necesario hacer aquí un striptease espiritual y desnudar nuestros pecados. No hay necesidad de eso. Solamente decirles que aquí hay una lista de requisitos para servir al Señor. No nos queda bien a nosotros, los hijos y las hijas de Dios, estar en adulterio. No nos queda bien a nosotros estar con fornicación. Si tú eres soltero, consérvate puro hasta el matrimonio, pura hasta el matrimonio. ¡Guay! Ese pastor es un Jurassic Park.
Si usted cree que eso es así, dígale a Dios eso, porque Dios nos enseña su palabra. Y conservarnos puros sexualmente, eso es algo que está en la palabra. Que te puedan acusar de lo que sea, menos de que tú eres un abusador, menos de que tú eres un promiscuo, una promiscua. No, iglesia. De pronto has tenido problemas con la carne y has tenido problemas en estas áreas, pero con la enseñanza de hoy te estoy diciendo, nosotros sí podemos, en el poder del Señor, conservarnos puros. Y amados, déjeme decirle que no hay cosa que hable más que las palabras, que es el buen testimonio. Una parejita que se conserven puros delante del Señor. En medio de tanta promiscuidad, ese es el mejor testimonio que podemos dar. Y hasta cuidarnos en lo que vemos, porque muchas veces le faltamos a nuestro cónyuge. No solamente le faltamos físicamente cuando se acuesta de pronto con otra persona, a veces lo que vemos, pornografía, estamos faltándole a nuestro cónyuge. Así que eso también hace parte de estas enseñanzas. Marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida. Vuelve y repite otra vez ese no dado a la bebida, no a embriagarse. Aquí esta iglesia no está en contra de que usted se tome un trago, 2 tragos, 3 tragos. Aquí no tenemos problema con eso. Aquí lo que tenemos problemas es cuando usted no tiene dominio propio. Y entonces se pasa. Y termina ahí borracho cantándole a Jesús Adrián Romero, ¿sí o no? Y vamos a brindar como Jesús Adrián Romero con los amigos. Iglesia, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Wow. Antes bien, deben de ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, y aquí aparecen las 2 últimas, santo y dueño de sí mismo. La palabra dueño de sí mismo ahí es enkrateia, dominio propio. Y me encanta que Pablo aquí enlaza dominio propio con santidad, dominio propio. Iglesia, el tiempo es mi peor enemigo cuando yo predico. Ya el tiempo se me está yendo. Déjeme terminar con unas aplicaciones prácticas en esta mañana. Si no ha tomado apuntes hasta el día de este momento, porque tienes una memoria prodigiosa, pero si quisiera animarte a que tome apuntes, si no lo has hecho, de esto que te voy a mostrar, o tómele un pantallazo ahí para que se la lleve para casita y lo trabaje esta semana, porque queremos que trabajen aplicaciones, porque esto no se puede caer en la teoría. Hay que ir a hacer algo, Dios mío, salir de aquí a hacer algo, hay que cambiar. Entonces, número 1, en estas aplicaciones prácticas para el peregrino del día de hoy, número 1, reconoce la fuente de tu dominio propio. Reconoce la fuente, es decir, ya entendemos que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Todos los días dependa de Dios en oración. Todos los días, no me descuide la relación con Dios. Todos los días, antes de que salga de casita, órele al Espíritu Santo, órele al Padre, órele a Cristo, a cualquiera de los 3, aquí no tenemos problemas con eso. A Dios Trino. Órele, me encanta en esta situación orarle al Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, guía mis deseos, domina mis palabras, fortalece mi voluntad, porque yo quiero agradar a Cristo en el día de hoy. Espíritu Santo, ayúdame, toma mi mente, toma mis emociones. Qué lindo cuando uno le ora al Señor de esa manera. Hágalo como quiera, pero más o menos ore de esa manera. Número 2, algo práctico que quiero que se lleve para casita es: practique pequeños actos de autocontrol, pequeños actos pero guiado por el Espíritu Santo. Y digo pequeños porque de pronto usted tiene un mundo de problemas y va a salir ahora de acá, sí, yo voy a tener dominio propio en todo, y sale de aquí queriendo coger angelitos. No, seamos realistas. No va a coger todas las cosas de una vez. Coja en donde más tienes problemitas y empieza a hacer cositas pequeñitas. Eso es como cuando uno va a hacer ejercicio. Arranque poquito. No diga, sí, voy a correr 15 kilómetros. No, 15 kilómetros no. Empiece con 1 kilómetro apenas. Y le va aumentando 2 y le va aumentando 3. Pequeñas cosas, como elige qué mirar. Empiece a seleccionar, porque hay cosas que de pronto te hacen daño, mirar ciertas cosas. Elige qué hablar. Póngase metas sencillitas.
Póngale un poquito de freno a su forma de hablar, esas palabras que a veces usas que no se te escuchan muy bien. Hay palabritas que no se le escuchan muy bien a los hijos y a las hijas de Dios. Limita un apetito en particular. Apetito, cuando yo digo apetito, hay muchos apetitos en nuestra vida. Ahorita les puse el ejemplo de la comida, pero hay muchos otros apetitos. Limítalo, esos apetitos desordenados. Y ya que estoy hablando de comida, ya que estoy hablando, oye, yo creo que yo tengo hambre, no, hablando de comida desde que empecé la prédica. Hablando de comida, uno de los problemas que hay en la iglesia evangélica en el día de hoy es que se olvidó de hablar de ciertos pecados. Hay un pecado que la Biblia señala cuando uno no tiene dominio propio, y es la gula, la glotonería. Gula, glotonería, eso está en la Biblia. Antiguamente se hablaban de los 7 pecados capitales, ya eso nos enseña. Y en la Biblia ya nadie habla de la glotonería. No, algunos justifican toda la forma de comer y les encanta ese versículo. Y todo lo que comamos con acción de gracias es bueno. Y ya, sí, es bueno, pero no le conviene todo. No le conviene todo. Entonces hay ciertas comidas que, venga, amor, quítemele una papita, quítemele esto, la mitad de arroz, o no me sirva arroz. Es decir, yo tengo que saber qué cosas me hacen bien y qué cosas me hacen daño. Y si tienes un problema de sobrepeso, aquí no creemos en ciertas medidas. No me vaya a confundir. No, por favor, no me vaya a acusar aquí que estoy pensando en que tiene que tener una figura, pues ahí. No. La que sea, como Dios nos creó. Pero hay momentos en que por salud yo tengo que rebajar. Hay momentos en que por salud tengo que hacer una dieta. Entonces, por favor, dominio propio. Empiece por ahí entonces. Limita un apetito en particular. Número 3. Identifica esas áreas de vulnerabilidad en medio de todo lo que tú tienes, tus luchas. Trata de mirar qué cosas son en las cuales tú una y otra vez vives fallando. Una semanita, 2 semanitas estás bien y a la tercera vuelve y la embarras. Entonces el peregrino, la peregrina, sabio, sabia, se protege, reconoce sus debilidades. Y cuando uno ya reconoce debilidades, uno establece barreras. Si yo sé que esa amistad a mí no me conviene, siempre que estoy con esa personita le fallo al Señor, pues entonces no vuelva a estar con esa personita. Me estoy comunicando. Ponga barreras. Si sé que ir a cierto lugar para mí es una tentación y allá siempre caigo, pues no vuelvo a ese lugar. Sí, me estoy comunicando. Eso se llama poner barreras. Pero aquí hay algo que quiero enfatizar en esta mañana y es lo último. Mire, usted tiene que poner filtros digitales. Y aquí pudiera quedarme con todo un seminario del problema de las TICs, del problema de todas estas redes sociales en el día de hoy para muchos cristianos. Hay muchos cristianos que no tienen dominio propio para eso. Y se meten a Facebook y ahí quedan atrapados. Y ahí quedan enredados. No, venga. Si usted tiene problemas con eso, casi que le animaría, corte esas redes sociales. Yo soy pionero yo nunca he sido enemigo de la tecnología, siempre he estado en la tecnología, siempre he estado ahí. Yo también saqué el Facebook, saqué el Instagram, yo fui de los primeros que saqué YouTube. Yo he sido una persona que me gusta la parte digital, me gusta todo ese mundo, pero hay ciertas cosas que yo sé que son un peligro. Entonces yo utilizo el Facebook para cosas muy limitadas, pero yo no navego por allá, yo no me meto mucho por allá porque eso no es bueno para nosotros. A veces hay muchas tentaciones en ese lugar y por favor no se ponga a aceptar cualquier persona que le diga quiero ser tu amigo, tu amiga. Venga, ¿qué es eso, por favor? Esa palabra amigo sí se volvió una cosa muy desvalorada en el día de hoy. Amigos con los dedos de la mano. No, tengo 5,000 amigos. ¿Cuáles amigos? Y de toda esa gente que hay muchos que no quieren tu amistad, quieren otra cosa. Por eso hay algo que está ahí que les estoy diciendo, es que yo necesito acompañamiento espiritual. Y algo que estoy trabajando, le estoy pidiendo dirección al Señor, porque ese es mi papel como pastor coordinador de esta iglesia, darle visión a la iglesia, saber para dónde vamos, llevarlos de la manito para que tengamos un crecimiento integral.
Entonces, algo que he descubierto es que nosotros tenemos una falencia grande en nuestra iglesia, y es que no hay mucho acompañamiento espiritual. Usted empieza el peregrinaje, pero a veces está muy solito, muy solita. Entonces vamos a empezar a trabajar una M más. Aquí hablamos de miembros maduros, hablamos de misioneros, hablamos de ministros. Eso lo explico en la clase de membresía. Apúntese, que yo la voy a dictar dentro de poquito. Lo invito, es un curso de 2 meses. Pero ahora le voy a agregar una M más. Mentores. Vamos a necesitar un mentor, una mentora. Y eso el mismo mundo nos enseña, la cultura. Una persona que tiene problemas de alcohol, una persona que tiene problemas de droga, que va a Alcohólicos Anónimos, a Narcóticos Anónimos, allá le asignan un padrino, una madrina. ¿Sí o no? Muchos que estuvieron ahí o han salido de ahí. Entonces, cuando usted está a punto de caer y tiene una debilidad, llama al padrino: venga, estoy que me tomo otro trago, y estoy que me fumo. Y es eso. Entonces, en el mundo espiritual tú necesitas a alguien a quien llamar en un momento de debilidad. Estoy que la embarro. Entonces, ore por mí. Amados, eso tiene tanto valor. Entonces vamos a nombrar mentores, así que dentro de poco vamos a estar diciéndole: te asignamos un mentor para que te cuide. No te lo vamos a imponer, te lo vamos a sugerir, pero la idea es que se deje mentorear, déjese mentorear. Bien, y lo último con lo cual quiero terminar en la mañana de hoy, como a modo de aplicación, es: haz del dominio propio un testimonio. Yo nunca he escuchado una predicación de esas, jamás en mi vida, con más de 30 años en el evangelio, escuché que me dijeran que usara el dominio propio como testimonio. No. ¿Sabe cómo encontré esto? Preparando esta predicación. Preparando esta predicación me encontré un texto que he leído 50,000 veces, no exagero, muchas veces lo he leído en más de 30 años, y es Hechos 24-25, cuando Pablo está presentando defensa ante Félix, una autoridad romana. Y entonces le está presentando defensa porque Pablo está siendo acusado, obviamente, de violar las leyes de Roma. Y entonces dice que al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, es decir, le habló de que Cristo venía por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Y antes de hablarle de que venía a juzgar a vivos y a muertos, le habló del dominio propio a Félix. Lo está evangelizando. Y le está hablando del dominio propio, lejos de los métodos de evangelización que tenemos en el día de hoy, donde solamente le decimos: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero no le hablamos de pecado, no le hablamos de juicio, y mucho menos le vamos a hablar de dominio propio. Hoy en nuestra cultura estamos rodeados de muchos Félix, muchas personas necesitadas de huir, de oír, de escuchar el llamado al arrepentimiento, de decirle: tú tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, entrégale la vida al Señor, hay que nacer de nuevo, porque Cristo viene por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos, y por eso necesitas dominio propio para poder cambiar, pero no en tus fuerzas. Cristo te va a dar el poder, necesitas entregarle la vida a Jesucristo. Necesitamos testificar sobre el dominio propio, pero qué mejor que testificar con nuestra propia vida, que la gente nos vea que somos diferentes. Vamos a terminar en oración y vamos a orar y vamos a colocar este tiempito para cerrar este momento, que me parece muy importante lo que vamos a hacer en esta mañana, porque vamos a participar de la Santa Cena. La Santa Cena es una oportunidad para, en cierta manera, como les enseño yo, a renovar nuestros votos delante del Señor, como hacer una reentrega a Jesucristo, decirle en esta mañana al Señor que perdone nuestros pecados, que nos limpie de toda maldad, que nos limpie de toda iniquidad. Y entonces le voy a animar a que cierre sus ojos, no se me distraiga, y quiero que ore al Señor, que ore a nuestro Dios Trino. Órele basado en lo que escuchó en la predicación. Y mientras escuchas, por favor, primero vamos a escuchar la música, vamos a orar primero, más adelante vamos a cantar para prepararnos para la Santa Cena, pero ahora solamente vamos a escuchar música y vamos a orar, no más. Por favor, inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Primero que todo, yo te voy a animar a que le pidas y le pidamos, me incluyo yo ahí, pidámosle perdón al Señor. Que le digamos: Jesús, perdónanos. Perdónanos porque a veces no estamos viviendo una vida que te mostremos al mundo. Al contrario, el mundo nos ha absorbido.
En vez de ser testimonio para el mundo, hemos sido contaminados por el mundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por las veces que muchos no han creído a tu palabra por mi mal testimonio. Perdóname, Señor. Perdóname por mi falta de dominio propio en algunas áreas de la vida. Perdóname, Jesús. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados a ti, no a ningún ser humano, a ti, Jesucristo, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si ya le pediste perdón al Señor en esta mañana, yo quiero que aceptes el perdón por fe. Dígale: Señor, gracias por perdonarme. Pero recuerde las palabras de Jesús a la mujer adúltera: mujer, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Toma la decisión hoy de no pecar más. Corta con ese pecado. Yo creo que ya analizaste las áreas débiles en tu vida donde eres vulnerable, donde vives cayendo una y otra vez espiritualmente. Bueno, en esta mañana dile: Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme en esta área. Yo tomo la decisión hoy de que voy a trabajar en esta área donde te he fallado una y otra vez. No voy a practicar más ese pecado. Voy a vivir en santidad, Señor. Me voy a conservar puro, me voy a conservar pura delante de ti, Señor. Señor Jesús, gracias. Tú eres el modelo, Jesucristo, perfecto de dominio propio. Dominaste tus deseos aquí en la tierra. Te humanaste. Supiste lo que era estar en un cuerpo con naturaleza humana, pero con la gran diferencia que nunca pecaste. Eres nuestro modelo, Jesús, y por eso queremos seguirte. Y por eso recordamos en esta mañana que el Padre Santo nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Por eso queremos seguirte, imitarte, ser semejantes a ti, Jesucristo. Ayúdanos. Adoremos al Señor, iglesia, y preparémonos.